Muy buenos días. Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos de la Iglesia Bíblica Semillas de Fe, a la enseñanza de la Escuela Dominical. Mi nombre es Leonardo Ramos Cagua y soy estudiante del Seminario Reformado Latinoamericano, donde adelanto unos estudios de licenciatura en teología. Actualmente me congrego en la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios, ubicada en Medellín. Para mí es un gran privilegio y un motivo de gran gozo poder compartir esta enseñanza con ustedes hoy en el Día del Señor. Los invito a que pidamos en oración su gracia y su ayuda para que Él sea edificándonos a través de su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por el día de hoy, el día en que nos podemos reunir nuevamente juntos por medio de estos medios de comunicación virtual que tú has dispuesto en este tiempo para que tu iglesia se congregue de esta forma. Te pedimos de tu gracia y de tu ayuda para que tú nos ayudes, tú reveles a nuestras mentes y nuestros corazones tu palabra, la palabra que vamos a meditar el día de hoy. Ayúdanos a que también esa palabra produzca fruto en nosotros de arrepentimiento, de obediencia y de amor hacia ti, Señor, de pureza. Que nuestra vida, Señor, sea diferente, que nosotros cambiemos al oír tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra de manera fiel y a todos los que están viendo esta enseñanza desde sus casas. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. El hermano Esteban me estuvo comentando que han venido estudiando en la escuela dominical una serie de enseñanzas acerca de la teología propia, la cual es el estudio de las características y propiedades de Dios, su persona, su carácter, su ser, sus atributos y sus obras. Pero, ¿por qué es importante el estudio de la teología propia? Es decir, de la doctrina de Dios. Hermanos, a causa de que heredamos una naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, todo nuestro ser ha sido afectado por el pecado. Nuestros pensamientos, nuestros actos, actitudes, inclinaciones, deseos y afectos estaban manchados por el pecado. Y así éramos hasta que la hermosa gracia de Dios vino a nosotros. Entonces, ya deseamos hacer todo para la gloria de Dios. Sin embargo, a pesar de tener una nueva naturaleza, aún batallamos y batallaremos con los pecados en nuestros miembros hasta la muerte. El creyente, cada uno de nosotros, necesita de Dios, de su gracia, sus fuerzas, su guía para darle a Él la gloria en todo lo que nosotros hagamos. El ser humano tiene un muy pequeño concepto de Dios, pero a la vez tiene un concepto muy grande de sí mismo, y esto a causa de su pecado. Pero esto mismo no es ajeno a los creyentes, a cada uno de nosotros, pues nuestra mente, afectada por el pecado, sufre esta misma tragedia. Entonces, es necesario que el creyente renueve su pensamiento a través de la palabra de Dios y conozca a Dios, quién realmente es, sus atributos, su ser, su carácter, y así tenga una imagen de Dios correcta. Cuando el creyente tenga esa imagen de Dios correcta, entonces también tendrá una imagen correcta de sí mismo. Será consciente
que no es tan bueno como piensa, no es tan digno como piensa, no es tan piadoso como piensa, y que a causa de su maldad, pecado y rebelión necesita a un Salvador. En ese momento, el Evangelio será más claro para él, porque para un gran pecador como yo, un gran Dios y un gran Salvador como Cristo. Por eso es importante el estudio de la teología propia. Hermanos, el día de hoy tomaremos un párrafo de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, correspondiente al capítulo 22, que hace referencia a la adoración religiosa, donde nos habla que la naturaleza revela que hay un Dios, el cual es digno de ser adorado, pero solo de la forma que Él lo ha provisto. Quiero leer para ustedes el párrafo de la Confesión de Fe. Dice así: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar el verdadero Dios fue instituido por él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Tomemos, hermanos, la primera parte del párrafo que vamos a estudiar y meditemos en ella. La primera parte dice: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Hermanos, cuando nos detenemos a meditar y contemplar la naturaleza en su majestuosidad, complejidad y belleza, no podemos sino concluir que debió ser hecha con un diseño inteligente y no simplemente algo que es fruto del azar. Las Escrituras nos atestiguan esta verdad. Leamos un par de versículos. Vayamos primero, por favor, a Romanos 1:20. Tomemos nuestras Biblias y dirijámonos a Romanos 1:20. Dice así la palabra de Dios: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora leamos el Salmo 19, 1 al 2. Salmo 19, versículo 1 al 2. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Estos dos versículos hablan explícitamente de la creación, hablando de la grandeza del Creador. En estos tiempos, donde los afanes de la vida compiten por nuestro tiempo, pocas veces meditamos en la grandeza de la creación, en la cual podemos ver la grandeza de nuestro Dios. Por lo cual, ningún ser humano, quien quiera que sea, tiene excusa delante de Dios por rechazar la verdad de su existencia. Nuestro párrafo de estudio dice
que este Dios revelado en la creación tiene señorío y soberanía, lo que quiere decir que Él gobierna absolutamente todo y de la forma como lo decide, pues en eso consiste su soberanía. Hermanos, ¿está algo fuera del control de Dios? Las cosas malas que suceden en el mundo, desastres naturales, ¿están fuera del control de Dios? ¿Controla Dios el día de mi muerte? ¿Está controlando absolutamente todas las circunstancias de mi vida, aún las más pequeñas, como dónde vivo, dónde trabajo, dónde estudio, de qué me enfermo? Las respuestas a estas preguntas nos deben llevar a ser conscientes de la grandeza de nuestro Dios y su control y soberanía universal, de manera que podamos descansar y dejar toda ansiedad en sus manos. Enseguida nuestro párrafo comenta tres características de Dios. Es justo, bueno y hace bien a todos. Al decir que es justo se refiere a que es coherente con su propio carácter y que necesariamente juzga lo que está opuesto a él, el pecado. Algunos tienen una imagen de Dios errada, algo así como un viejito bonachón que deja pasar el pecado, el cual no dice nada, sino que hace como si no hubiese acontecido nada. Por eso es importante estudiar la teología propia para tener un concepto correcto de él. Leamos por favor el Salmo 50:21. Tomemos nuestras Biblias y leamos el Salmo 50:21. Dice así: Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Hermanos, Dios no es como nosotros pensamos, sino que Él es justo y santo y debe castigar el pecado. Dios también es bueno y hace bien a todos. Su bondad se revela en que desea el bien para la humanidad. Él la mantiene, le proporciona lo necesario para la vida, el aire, el agua. Él da la provisión de alimento, salud, permite que los seres humanos se amen y puedan ser felices. Y también proporcionó una solución al pecado y desobediencia del ser humano, a Cristo, el cual es ofrecido abiertamente a todos. Sigamos con el estudio del párrafo, que dice, y que, por lo tanto, debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Aquí el párrafo comenta cómo debe responder el creyente a Dios, nombrando 6 acciones. Repitámoslas nuevamente: temido, alabado, amado, invocado, creído y servido. Si pensamos en nuestro estudio de teología propia, podemos decir que no podremos responder a Dios de esta forma si no lo conocemos a Él. En primer lugar, Él debe ser temido, pues es un Dios poderosísimo. El Salmo 114:7 dice, vayamos allá por favor, Salmo 114:7. A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob.
Juan, el apóstol del amor, en el Apocalipsis, cuando vio a Cristo, cayó como muerto a sus pies. Él tiene el poder de darte la vida y darte muerte, y poder de condenarte en el infierno por tus pecados y recibir su ira. Él es un Dios digno de temer. También, como dice nuestro párrafo, Él debe ser amado por su pueblo, por aquellos que fueron amados con amor eterno, quienes han recibido su misericordia. Deben expresar su amor no solo de palabras, sino de hechos, y en obediencia a sus mandamientos y a su voluntad, buena, agradable y perfecta. También dice que Él debe ser alabado, que significa que se le debe dar gracias, se le debe confesar, cantar, elogiar. Y el ser humano sí que tiene que darle gracias por muchas cosas, pero mucho más el creyente, como dice la Biblia en el Salmo 103, versículo 1 al 6. Vayamos por favor al Salmo 103. Versículo 1 al 6. Dice así: Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Bastante, por muchas cosas, debe el creyente alabar a nuestro gran Dios. El párrafo dice también que Él debe ser invocado, lo que significa que debe ser llamado en solicitud de ayuda, con un corazón que sabe que es galardoneador de los que le buscan. Debe haber esfuerzo del creyente por comunicarse, para identificarse con Él, entendiendo que Él sacia las necesidades materiales como las del alma. Vayamos ahora al Salmo 86:5. Dejemos que sean las escrituras que nos convenzan de estas verdades. Salmo 86, versículo 5. Dice así: Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Nuestro párrafo también dice que Él debe ser creído, porque Él es la verdad, porque no hay sombra de mentira en Él. Todas, todas sus promesas y sus palabras se cumplen. El creyente debe acercarse a Él con fe. Los hombres en algunas ocasiones mienten o dicen medias verdades, a veces fallan a su palabra y no la cumplen, como dice la Escritura: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él sí es digno de ser creído. Adicionalmente, Él debe ser servido, colocar nuestra vida a disposición de sus intereses, hacer su voluntad. Hermanos, no hay alguien más digno sobre la existencia para poner su vida por Él. Él sí es digno de dar mi vida entera por Él, de gastar mis fuerzas, mis energías, mi juventud, mis ojos, todas mis facultades mentales. Ahora, el párrafo sigue
con lo siguiente: con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Vemos aquí que la forma de responder a Dios no debe ser de una manera simple o sencilla, o con poco deseo, sino que todo esto debe ser hecho con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Es decir, todo lo que yo soy debe ser para Él. Como dice el versículo Marcos 12:33. Vayamos allá, por favor. Marcos 12:33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Prosigamos con nuestro párrafo. Dice: pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por él mismo, y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. En primera medida, la forma de adorar se debe encontrar en su palabra revelada, en ninguna otra parte. De allí es que se extrae la forma correcta de adorar. La adoración es un deber, es un mandamiento y no debe hacerse conforme a pensamientos de hombres. Entonces surge la pregunta: ¿se corre el riesgo de adorar a Dios de una forma que no sea aceptada? Efectivamente, sí. Las escrituras lo muestran en Levítico 10 del 1 al 3. Vayamos allá, por favor. Levítico 10 del 1 al 3. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Amén. Por lo tanto, la causa de las muertes fulminantes de Nadab y su hermano Abiú no fue sólo la causa material en sí del fuego extraño, sino la actitud irreverente, rebelde y temeraria que tuvieron ante Dios. Ellos se atrevieron a ofrecer delante del Señor no aquello que Él había mandado, sino lo que a ellos se les antojó ofrecer. Otra forma de desobedecer lo denunció nuestro mismo Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo 15, versículo 3, y luego el versículo 8 y 9. Mateo 15, versículo 3. Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora vayamos a Deuteronomio 12, 29 al 32. Deuteronomio 12, 29 al 32. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en tu tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti.
No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Este mandamiento, dado al pueblo de Israel, ahora es propicio para nosotros hoy en día. No debemos adorar a Dios sino de la forma en que Él nos manda, sin añadir y sin quitar, porque nosotros somos prontos en agregar cosas o quitarlas, pensando en que sí adoramos mejor a Dios. Pero la mejor forma de adorarlo es la que Él manda. En cuanto a que no debe hacerse ninguna representación visible, las escrituras son muy claras en la ley moral de Dios. Vayamos por favor a Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6. Dice así: No te haráis imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos, este es un versículo muy explícito en cuanto a que el creyente no debe hacerse ninguna representación visible. Hermanos, hasta aquí el estudio de la escuela dominical. Es muy importante que de todo lo que aprendamos obtengamos la esencia de lo que debemos hacer. Es decir, todo estudio no solo debe quedar en doctrina o en solo conocimiento, sino que debe ser puesto en práctica para la gloria de Dios. Por lo tanto, meditemos brevemente. Hermano, ¿tú meditas constantemente en Dios y en su carácter santo y justo, así como en su bondad para contigo? ¿Qué tanto tiempo dedicas a la lectura y meditación de las Escrituras? ¿Eres tú consciente de que el conocimiento correcto de Dios vendrá cuando dediques buen tiempo en la lectura y meditación de la palabra? El Dios que te llamó está disponible para conocerlo. Las Escrituras dan testimonio de él. Esfuérzate para conocerlo más, ya que sin duda tendrás una gran bendición con esto. ¿Estás tu hermano respondiendo correctamente a la bondad de Dios? ¿Temes, amas, alabas, invocas, crees y sirves a Dios como Él lo merece? ¿Entregas todo de ti para ello? ¿Tu alma, tu corazón, tus fuerzas? ¿O hasta ahora has entregado una parte de ti y eres consciente de que te hace falta? Hermano, da todo de ti. Solo tienes esta vida para hacerlo. Después de pasar a la eternidad, solo quedará el recuerdo de lo que hiciste aquí por Él. Pero, ¿y si es poco? ¿Y si fue poco? Ya no habrá nada que hacer. Esfuérzate ahora y entrégate todo sin reservas. Hermano, adora a Dios de la forma correcta. Y como ya lo meditamos, solo en las Escrituras podemos saber cuál es esa forma correcta. No cometas el error de pensar que estás haciendo algo que le agrada a Él, cuando las Escrituras son claras en que no. Acércate más y más a las Escrituras y conoce no solo a Dios y su carácter, sino también su buena voluntad.
Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo en que hemos meditado en tu palabra. Meditamos hoy acerca de que tú eres un Dios grande que fue revelado y es revelado por la naturaleza. Tú eres bueno, santo y justo, Señor. Por eso nosotros como creyentes debemos amarte, invocarte, alabarte, adorarte. Debemos hacerlo con todo nuestro ser. Pero aquí, Señor, es cuando pedimos tu ayuda, porque como seres humanos no podemos hacerlo. Es necesario que tú influyas, Señor, en nosotros, nos des las fuerzas, la motivación, la fe, nos des el conocimiento, para que nosotros te podamos adorar como tú lo mereces y eres digno, Señor. Por eso ahora te pedimos que tú nos des la gracia, Señor, para seguir meditando en tu palabra, en este conocimiento que acabamos de adquirir, para que todo lo que hagamos lo hagamos para tu gloria. No permita, Señor, que esto que acabamos de aprender ahora sea olvidado por nuestras mentes, por los afanes de la vida, sino que nosotros nos esforcemos, tú nos pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor, para que hagamos, Señor, esta tu palabra, la obedezcamos para tu gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, doy gracias por su atención. A Dios por la oportunidad que me dio de compartir con ustedes esta enseñanza. Dios los bendiga. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.